Hola amigos, otra semana, otro video. Estamos acá para presentarles un tanquecito. Esta vez un tanque de Warhammer 40.000, un universo que yo no conocía, que la verdad que me parece alucinante, que tiene unas características fantásticas. Así que bueno, imagínense la locura de ellos más la locura mía, y bueno, algo tiene que salir, ¿no es cierto? Así que bueno, nada, me parece que vamos a seguir con esta temática en algún momento porque está muy bien y me siento muy cómodo practicándola. Así que bueno, espero que les guste y arrancamos con el video. Bueno, eso negro que ven ahí, la verdad que no sé lo que era. Les pongo unas fotitos para que vean. Si alguien sabe lo que es, me lo deja en un comentario. Yo no sé si me lo regalaron, andaba dando vueltas, lo corté, me gustó la forma y armé ese aparato que ven ahí, ese armatoste, y de ahí arrancó la idea de hacer un tanque. La idea inicial era que yo iba a conseguir unos elementos triangulares para hacer más con el estilo que tienen los tanques de Warhammer, las orugas. Y bueno, resulta que no conseguí, fui a la maderera, me dijeron que no me lo podían cortar porque el láser no sé qué mierda. Y bueno, tampoco tenía las correas y bueno, quedó ahí. Y digo, bueno, lo voy a solucionar, lo hago de otra manera. Y bueno, se me ocurrió el tema de ponerle unos envases de detergente y bueno, salió lo que salió, a mí me gusta cómo quedó, pero bueno, decidan ustedes al final de video. Miren, si esperamos a tener todos los elementos que necesitamos para hacer algo, olvídense, ¿no? ni arrancamos. Así que si quieren hacer algo, consigan alguna cosa alternativa, ¿cierto? Ingéniensela, porque si no se quedan ahí. Por ejemplo, el coso negro ese no sé si lo van a conseguir, yo creo que no es algo muy común porque no lo he visto mucho. Pero y bueno, si lo quieren hacer este tanque, y bueno, van a tener que conseguir alguna cosa que se parezca. Y bueno, salir adelante, esa es la idea del Scratch Wheel. Bien, ese cañoncito que ven ahí, bueno, les voy a poner el video para que lo vean. Ese mismo. Ven, todo se recicla, nada se pierde. Bueno, desde un principio yo sabía que esto iba a ser una estructura más o menos básica, con pocos elementos y con mucho cartón, o sea, tiene mucha simulación de chapa. Es lo que le da un poquito la forma, la característica, ¿no es cierto?, del intrincado. Bien, mientras miran el video les comento, tenemos un canal amigo, se llama Marco Felipe, es un canal muy bueno, tiene tanques, hace tanques, muchachos argentinos como yo, y hace unas cosas tremendas, muy buenos tanques, y tiene otras cosas, tiene dinosaurios también. Les dejé el botón abajo en el canal y si no lo ven, al final del video les pongo de vuelta el enlace para que vayan a ver. Realmente es muy lindo lo que hace. Cópense, primero se suscriben a mi canal, por supuesto, y después van al canal de él, se copan y se suscriben también, que está muy bueno, así vamos ampliando la red.
Bien, en lo que es respecto a esta temática, para aquellos que conocen algo, si quieren dejar un comentario, déjenlo. Por ejemplo, sugerencias. Estaría muy bueno que me sugieran algo que les interese que haga, a ver si me tiran ideas, qué sé yo. Yo lo estuve viendo, la verdad que está muy bueno la temática. Me parece que es muy interesante fabricar cosas de este tipo. Bueno, ahí estamos terminando. Les comento que tenemos muchas novedades en el canal. Toquen la campanita si quieren estar al tanto de cuando saque el video. Los dejo con el tanquecito dando vueltas en sus tres facetas, terminado en color gris y en colores, y después una fotito. Y bueno, compartan si conocen a alguien que les interese este tema, así crecemos un poquito porque lo necesitamos. Y bueno, nada, nos vemos en un próximo video, ¿sí? Gracias por estar ahí y chao.